Gloria a Dios. Amén. Bien, espero que estemos contentos. Estamos contentos, ¿verdad? Porque estamos en la casa del Señor y estamos adorando su presencia. Bendito sea Dios. Alguien de ustedes cuando pasó dijo que estábamos en fiesta. Esta es una forma de celebrar, hermanos, haciendo culto. Esa es una fiesta para el Señor. Bendito sea Dios. La fiesta de los cristianos. Gloria a Jesús. Y están dándose muy seguido, porque si usted hermano, hermana, nota, casi todos los días de la semana hay culto. Eso quiere decir que podemos estar en fiesta, en los cultos, adorando la presencia del Señor. Gloria a Dios. Muy bien, espero que nos hayamos gozado en el tiempo de las alabanzas. También en lo que hicimos, ¿verdad? Como una forma de motivarnos unos a otros con esa dinámica del culto. Y también a través de esos coros tan preciosos que nos dicen que ya viene la recompensa. Amén. Jesucristo nuestro Señor ha prometido venir por su pueblo. Dice Apocalipsis 22:12, para que usted lo recuerde. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, a continuación voy a predicarles unos minutos la palabra del Señor. Espero en el Señor, en nuestro Dios Todopoderoso, que obre esta noche, que su palabra, hermanos, haga un efecto especial y poderoso en sus corazones y que su fe se fortalezca por medio de la palabra del Señor. Bendito sea Dios. Acompáñeme a leer el Evangelio según Juan en el capítulo 11. Dios bendiga también a los hermanos y amistades que siguen viendo la transmisión esta noche. Dios bendiga sus vidas a la distancia. Dios bendiga a sus familias. Espero en Dios que esta noche también disfrute la palabra del Señor para usted. Que Dios hable a su vida. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 30 del 38 hasta el 44 vamos a leer, hermanos. Una historia ya muy conocida y súper extraordinaria. Lo que sucedió aquí fue algo, hermanos, poco visto. Claro, sucedieron otros milagros como pero no registran mucho la Biblia. Por lo tanto, vamos a disfrutar de esta historia esta noche. Leemos desde el versículo 38 en el nombre del Padre, y de Jesucristo y del Espíritu Santo. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había sido muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Padre glorioso, en esta noche yo he leído su palabra.
Y sé quién dará el discernimiento de ella. Es el poder de su Espíritu Santo. Quiero ser el instrumento esta noche, Señor, para transmitir, Padre, esa fe que usted nos va a depositar al día de hoy. Dios de los cielos, ministre, por favor, ministre la vida de cada uno de nosotros, los que estamos aquí presentes, como también a los que nos ven a la distancia, Padre bueno. Dios, que esta noche nuestra fe crezca para depender, Dios mío, de esas promesas gloriosas. Saber que tenemos un Cristo que se ha resucitado, de entre los muertos. Saber que tenemos un Cristo de poder, que ejerce, que tiene toda autoridad, toda potestad en el cielo y en la tierra. Saber que no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Saber que Jesucristo tiene las llaves de la muerte y del Hades. Gloria a Dios, el que tiene poder para dar vida y poder para quitarla. Gloria a Dios. Saber que Jesucristo es el agua de vida, el que sustenta nuestra sed espiritual. Saber que Jesús es el maná enviado del cielo para poder saciar el hambre nuestra. Saber que nuestro Señor Jesús es el que vive por los siglos de los siglos. Padre, esta noche aliméntenos con su palabra. Dios, aliméntenos por medio de ella, y que todo aquello que esta noche quiere impedir la bendición, quiere impedir, Dios mío, que esta palabra, oh Dios, haga el efecto que necesitamos nosotros, en el nombre de Jesús esta noche lo reprendemos. Aleluya, en el nombre de Jesús. Y en esta hora, Padre Santo, yo creo en su nombre, creo en su poder, Dios, que estará ministrando nuestras vidas, Señor, y nos iremos de aquí llenos, satisfechos de la bendición. Padre Santo, muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos, ya hemos leído la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 38 al 40. Una historia, como lo he dicho, muy conocida, y que también, hermanos, sorprende por lo que sucedió ahí. Y el tema o el título para esta noche es: quitad la piedra. Así es el tema de hoy. Quitad la piedra. Y yo le voy a explicar a qué me refiero. Bueno, el propósito de este mensaje es fortalecer la fe de cada uno de ustedes. Y para ello quiero que podamos sacar algunas lecciones para aplicarlas a nuestras vidas de lo que sucedió en la historia de la resurrección de Lázaro. Bendito sea Dios. Aparentemente Juan escogió como broche de oro de las obras de Jesús la resurrección de Lázaro, el milagro en Lázaro, las cuales sirven para identificarlo como el Mesías o el Cristo de Dios. De todos los milagros sucedidos en la Biblia, este ha sido el objeto de ataque más atrevido, más acérrimo por parte de los críticos, por ser, por supuesto, el más dramático de toda la Biblia. Por encima de el milagro de sanidad que sucedió en el ciego de nacimiento. Este es mucho más estupendo, por eso ha sido objeto de crítica, porque los que no creen a Dios y a la Biblia, estos dudan de todas estas cosas. Estos dudan de todas estas cosas porque ellos primero aplican ver para creer, pero nosotros, usted y yo, somos los que creemos para ver la gloria de Dios. Jesús le dijo a Marta: Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Jesús no le dijo: Marta, ¿no te he dicho que si miras o si ves vas a ver la gloria de Dios? Le dijo: si crees. Esa es la palabra, hermanos amados, esa es la palabra que se usa o que usamos los cristianos para referirnos a la fe. Creer, gloria a Dios.
Jesús entonces le dijo a Marta: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Amén. Eso es vivir por fe, amados hermanos, creer aquello que aún nuestros ojos no han visto. La ciencia y todo lo demás, o todas las demás personas que no son de fe, ellos primero tienen que ver para después creer, pero no así el justo, pues la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Gloria a Dios. Usted y yo vivimos por la fe. Amén. Y creemos que Dios obra mediante esa fe poderosa que nosotros podamos mostrar hacia algo. Bendito sea el nombre del Señor. Un comentarista señala la diferencia radical entre la resurrección de Lázaro y de la de Jesús, a tal punto que él sugiere que el episodio de Lázaro es una señal que tenía como propósito fortalecer la fe de los hermanos, más bien que la prueba irrebatible que serviría para obligar a los incrédulos a creer. Yo estoy de acuerdo con lo que dice este comentarista, hermanos, que el milagro que acá sucedió sugiere, hermanos, sugiere que esto fue una señal para que los creyentes creamos y nos fortalezcamos en fe, y no tanto como para que los incrédulos crean, porque verdaderamente muchos dudan de la palabra del Señor. Pero ese es el propósito, que usted y yo nos fortalezcamos en fe por esta historia de resurrección, este milagro que vamos a ver detalladamente a continuación. Fíjese usted lo que la palabra del Señor nos dice al principio del capítulo 11. Entonces estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta, su hermana. Eran tres hermanos: Lázaro, María y Marta, y los tres se llevaban muy bien. Los tres eran amigos de Jesús. Qué privilegio ser amigo de Jesús, hermano. Amén. Hay quienes se sienten orgullosos porque son amigos de X persona, de niña fulana, de don fulana, pero yo siento mayor privilegio ser amigo de Dios. Qué privilegio que Dios haya dicho de Abraham: mi amigo es este. Gloria a Dios. Qué privilegio más grande es que nosotros seamos amigos de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. María, cuyo hermano estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Noten lo que María hizo, hermanos, con Jesús. Dice la palabra del Señor que fue la que ungió al Señor con perfume y lavó sus pies con sus cabellos, como una muestra de humillación delante del Señor, de quebrantamiento ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y luego dice la palabra del Señor del versículo 3: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Bueno, no sabemos cuántas horas exactamente tardó esa persona en llevar el mensaje. En los tiempos que estamos viviendo, se enviar un mensaje es rápido, es instantáneo, hermanos. Pero en aquellos entonces podía tardar hasta un día de reposo o más. Entonces enviaron a decir al Señor Jesús: he aquí el que amas está enfermo. Óigame, estos estaban enterados de la relación de Lázaro con Jesús. Estos sabían que Lázaro era amigo de Jesús, hermano. Qué bueno es que los demás se den cuenta que usted y yo también somos amigos de Jesús y que amamos a Jesús. Gloria a Dios. Bueno, oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Aquí dejó claro nuestro Señor que por esa enfermedad Lázaro no se quedaría allí en la sepultura, sino, dijo él, para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ello. Primer objetivo de la resurrección de Lázaro: para la gloria de Dios.
Cuando una sanidad se da, cuando un milagro sucede, es única y exclusivamente para la gloria de Dios, hermano. El segundo objetivo, para que el Hijo del Hombre sea glorificado en ella. O sea, para que allí mismo Jesús hiciera ese poderoso milagro ante los que lo estaban mirando. Gloria a Dios. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Oiga, Jesús amaba a los tres hermanos. Qué bendición que Jesús ame a todos los de casa, ¿no? Qué bueno es ser, dije, amigo de Dios. Y ahora, según lo que dice el versículo, amaba a los tres, amaba a todos los de casa. Qué bueno es que Jesús ame a todos los de casa, a nuestra familia. Gloria a Dios, es una bendición muy grande. Cuando yo pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. En el lapso de tiempo que Jesús se da cuenta que Lázaro está enfermo, pasaron 2 días. En ese tiempo Lázaro muere. Jesús se quedó todavía 2 días más sin ir a ver a Lázaro, pero es que él sabía lo que iba a hacer. Cualquiera de nosotros pudo haber dicho: Señor, ¿por qué te tardas? ¿Por qué no vas ahora mismo? Si los discípulos hubieran entendido este asunto, no cabe duda que humanamente hubieran dicho o le hubieran sugerido a Jesús: Señor, vámonos ya. Señor, tú puedes sanarlo, porque los discípulos andaban con él todo el tiempo y ellos sabían que Jesús le podía levantar. ¿Cuántos saben que Jesús sana? Amén. Sabemos que Jesús sana, ¿verdad? Entonces él se queda 2 días más. Pero es que él sabía lo que iba a hacer, hermano. Si Jesús tarda en hacer lo que nosotros le pedimos que haga por misericordia, óigame, si él tarda es porque él sabe lo que va a hacer. Él sabe lo que va a hacer. Él no se equivoca, hermanos. Él no se equivoca. Dios nunca llega tarde. Bendito sea Dios. Y si no, vea la historia. ¿Llegó tarde Jesús? No llegó tarde. No, hermanos. También está la otra historia relatada del hijo de la viuda de Naín. Todo mundo iba ya al entierro. Ahí va la gente detrás. Ahí van los endechadores llorando, lamentando, sacándole la lágrima a la gente a la fuerza. Allí van ellos cantando, tocando las flautas, y la gente ahí en el alboroto, la mamá del muchacho llorando, y todo parecía, hermanos, normal, que era un sepelio, todo iba a finalizar ahí, lo iban a sepultar y se acabó, y luego había que consolar a la mamá y eso era todo. Pero interrumpe Jesús ese entierro y le dice: paren el féretro. Mandó parar el féretro. Oh, gloria a Dios, hermano. Yo le digo, Jesús nunca llega tarde. Y si él detuvo el féretro, no fue solamente para curuciar cómo iba el muchacho, si lo habían envuelto en un sudario, si el muchacho estaba pálido, ¿no? O muchas otras cosas más que algunos crucean, ¿verdad? Cuando van a ver un muerto, una persona que ha fallecido. Jesús no iba para hacer o ver una de estas cosas. Jesús iba únicamente a devolverle la vida a ese joven que había muerto, y con solo la palabra, hermanos, lo levantó, lo resucitó, porque para Dios, dice la Biblia, no hay nada imposible. A su nombre. Luego volvemos a la historia de Lázaro. En el versículo 6 dice: cuando yo pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Y le dijeron los discípulos: Rabí, maestro, ahora procuran matarte los judíos y tú dices que vas para allá. No, Señor. ¿Por qué? Entonces ellos procuraron detener a Jesús, pero respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. En otras palabras, muchachos, yo sé lo que hago, ustedes solo síganme. Hermanos amados, en vez de cuestionar,
en vez de sugerirle al Señor que lo haga así, asá, sigámosle. ¿Para qué decirle, Señor, es mejor así, asá? No, sometámonos a Él. Él les dijo, el día tiene 12 horas. Oiga, el que anda de día no tropieza. Yo sé lo que estoy haciendo, muchachos. Yo sé que todavía mi ministerio no ha finalizado. El que anda de noche, pues ese sí tropieza porque no hay luz en él. En otras palabras, yo sé lo que hago. Si yo no anduviera o no tuviera la luz, yo tropezaría, caería en manos de los judíos, de aquellos que me buscan para matarme. Mas sin embargo, como yo soy la luz que da vida a este mundo, nada pueden hacer si no les es permitido del Padre. Si usted y yo andamos en luz, nadie nos podrá hacer nada si no les es permitido por Dios, porque tenemos la cobertura de Dios, y esa no es una cobertura común y corriente, no es una cobertura cualquiera, es la coraza de la gloria de Dios que está sobre nuestras vidas. A su nombre sea la gloria. Oiga, luego dijeron entonces sus discípulos, Señor, bueno, voy a ir un poco atrás. Dice, dicho esto, le dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Ellos creyeron primeramente que Lázaro estaba en el reposar del sueño. Ellos no se imaginaron que Jesús les estaba diciendo que Lázaro ya había muerto. Pero yo quiero que note usted cómo nuestro Señor Jesús le llama a ese acontecimiento. ¿Está consciente usted cómo se le llama? Dormir en Cristo. Jesús les dijo, nuestro amigo Lázaro duerme. Así se le dice, hermano, al que parte en Cristo, al que se va en el Señor. Nuestro hermano ahora duerme en la presencia de Dios, hermano, como un niño chiquitito que lo duerme allí mamá, papá en sus brazos. Así duermen los creyentes en Cristo. Yo siento la presencia de Dios, hermano. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Entonces, versículo 13, más adelante Jesús le dice, pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente, bueno, como los vio ignorando, él vio que estaban ignorando el asunto. Entonces no tuvo de otra que explicarles, hermano. Se estaban comportando como personas que aún no habían entendido los designios de la voluntad de Dios. Aún no habían entendido que morir en la cristiandad es dormir en la presencia de Dios. Bueno, dijo el Señor, les voy a explicar a esto. Miren, vengan, yo quiero decirles claramente que Lázaro ya murió. Ya murió Lázaro. Y le dice más adelante, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. ¿Cuál era el propósito del Señor? Fortalecer la fe de sus discípulos. Me alegro de que ustedes no hayan estado ahí presentes, porque ahora ustedes van a ver algo que no han visto. Ahora ustedes van a contemplar algo que no habían contemplado. Lo que hoy yo voy a hacer, ustedes no lo van a ver a la vuelta de la esquina, porque el único que tiene autoridad sobre la muerte se llama Jesucristo. Déselo fuerte. Gloria a Dios. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, o sea, gemelo. Esto quiere decir que tenía un hermano gemelo. Digo a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Bueno, él como que no entendía mucho este asunto, pero él dijo esas palabras, vámonos también nosotros y muramos también con él. Santo Dios. Entonces, versículo 17, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. ¿Cuántos días tenía Lázaro en el sepulcro? 4. ¿Y de muerto? A saber, hermano. Quizá 5, 4 días y medio, 5 días y medio. Quizá.
No sé cuánto se tardó el muchacho que llevó la razón de que Lázaro estaba enfermo. Pero bueno, de ahí no cuenta porque todavía le dijo que estaba enfermo. Aunque probablemente no que va a dar la noticia, si se tardó un día de reposo o más, quizás Lázaro murió y como no había un teléfono para enviar un WhatsApp, entonces el muchacho no supo que había muerto quizás en el camino. No sabemos, ¿verdad? Estamos especulando. O a lo mejor murió después de que le dio la noticia de que estaba enfermo, pero quien lo supo fue Jesús. Lo que sí dice la Biblia aquí es que tenía 4 días de estar en el sepulcro. 4 días. Entonces Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Estas muchachas tenían buenos amigos también. Hermanos amados, nosotros también tenemos que hacernos de buenos amigos. Tenemos que hacer amistad con la gente e incluso apoyar a la gente en momentos que ellos lo necesitan para hacer amistades. ¿Usted cree que los judíos habían venido de Jerusalén a Betania solamente porque habían visto por Facebook que allá, hermanos, había muerto Lázaro? No, era porque eran buenos amigos con ellas, con Marta y con María. Habían venido para consolarlas. Si usted se aísla de la gente, si usted no apoya a la gente en los momentos de dolor, en los momentos que más lo necesita, bueno, cuando usted necesite, nadie va a llegar a usted tampoco, hermano. Mire, estas muchachas tenían buenas amistades. Los judíos vinieron desde Jerusalén para consolarlas por la muerte de su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Oiga, esto está bastante interesante también. Marta supo que Jesús venía en camino y no se quedó ahí en casa, hermano. Es cierto, algunas cositas que vamos a ver más adelante nos muestran que Marta en algunos momentos dudó, pero el no haberse quedado ahí es una buena acción. Porque si otro hubiese sido, o como algunos de nosotros, de todas maneras este problema no se me resuelve, ¿para qué voy más a la iglesia? Si de todas maneras el Señor no me sana, ¿y para qué voy a ser más creyente? Mire, Marta no pensó así. Marta no dijo, bueno, de todas maneras ya hace 4 días que lo enterramos, ¿y ahora para qué viene? Ajá. ¿Y ahora para qué viene? Mejor aquí lo vamos a esperar, le preparamos el café y una semita y aquí que se la coma. No, Marta salió a encontrarlo. Hermanos, eso es una acción buena. Salió a encontrarlo. María se quedó en casa. María estaba muy triste. Aunque después supo que Jesús ya había llegado. Ya va a ver usted también cómo María se levantó. Entonces Marta salió a encontrar a Jesús. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Esto sí sabía Marta. Sabía que Jesús podía sanar a su hermano Lázaro. Lo que nunca se imaginó es que también podía resucitarlo de entre los muertos. Ella sí sabía que Jesús, oiga hermano, ella sabía que Jesús lo podía sanar. Si tú hubieses estado aquí, Señor, le dijo: yo sé, Señor, que mi hermano no habría muerto. Es que mira, Señor, yo te vi sanar a Bartimeo. Señor, yo sé y he escuchado, han dado testimonio los judíos, que una mujer con flujo de sangre tocó el borde de tu manto y fue sana, Señor. Señor, aquí se corrió la novedad. Aquí se corrió la novedad de que la hija de Jairo, que tenía 12 años, también resucitó de entre los muertos. Señor, si tú sanaste a la suegra de Pedro, yo sé que si tú hubieses estado aquí, también mi hermano hubiese sido sanado, Señor. Hasta ahí, pues, algunas cosas van a favor de Marta. Pero sigamos la lectura, hermanos. ¿O ya tienen sueño? Bendito sea el nombre del Señor.
Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. ¿Qué dice usted de eso? Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. ¿Cómo es eso? ¿Estará insinuando Marta algo fuera de lo normal? Pensando más allá de una posible sanidad. Es necesario seguir indagando. Más adelante, Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Bendito sea Dios. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Gloria a Dios. Hermanos, probablemente Marta haya pensado en que sí podía Jesús devolverle la vida a Lázaro. Entonces Jesús le contesta: tu hermano resucitará. Pero Marta entendió más adelante que Lázaro iba a resucitar, pero en el día postrero, cuando todos los muertos en Cristo se levanten de la sepultura, de las tumbas. No se imaginó, hermanos, de verdad le digo, no se imaginó que Jesús estaba refiriéndose a que en esos instantes Lázaro, después de 4 días de sepultado, se iba a levantar vivito y coleando. Bendito sea el Señor. Jesús hablaba de que en esos momentos lo iba a levantar de la tumba. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Óigame, Marta estaba en algo, hermanos. Hay que ser realistas. Ella había entendido que Jesús primeramente era el Mesías. También había entendido sobre la doctrina de la resurrección. Y yo creo que nos toma a muchos de nosotros, hermanos, que ni siquiera quizás sabemos algunas de las doctrinas básicas de la Biblia y son necesarias para salvación. Marta sabía de la doctrina de la resurrección. Ella le dijo: yo sé, Señor, que mi hermano va a resucitar en el día postrero. Ya sabía bien ese asunto. Él le dijo: Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. La Biblia dice, hermano, en otro pasaje, que Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Amén. Dios es un Dios de vivos. Y aunque ya no estén muchos de nuestros hermanos presentes en cuerpo, ante la presencia de Dios están ahí, hermanos, están vivos como nosotros, como usted y yo estamos vivos aquí. Ellos también al otro lado están vivos ante la presencia de Dios, porque claramente dice la palabra de Dios: yo soy, dijo Jesús, la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Bendito sea Dios. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Jesús le pregunta: ¿crees esto? Le pregunta Jesús a Marta: ¿tú crees eso, Marta? Oiga lo que le dice esta hermana. Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. ¿Qué más claro está? Le digo: Señor, sí, yo sé. Yo sé que tú eres el Mesías, el que esperaba Israel, el que esperábamos nosotros. Tú eres ese, Señor, no es otro. Eres tú, Señor. Oiga, hermano, y esto de reconocer a Jesús como Señor, como el enviado, como el Hijo de Dios, esto como resultado le traía salvación a la persona, hermano, por apoyar su fe en la persona de Jesucristo para ser salvo. Ella le dice: sí, Señor, claro que sí. Yo he creído que tú eres el Cristo. Yo he creído. Esto no es como la gente que dice: sí, sí, yo creo en Dios y en María y José, dicen otros. Si yo creo en Dios, dice la gente. Eso no es una creencia natural de esa.
Oiga, cuando una persona judía reconocía a Jesús, incluso si una persona judía en estos tiempos reconoce a Jesús como el Mesías, hermano, es un milagro de salvación que ya fue obrado en el corazón de esa persona, porque para un judío eso no es fácil, solo la obra milagrosa de Dios que lo convenza de que Jesucristo es el Mesías, porque para la mayoría de los del pueblo judío, Jesús solamente es un profeta más, aunque algunos de ellos ya reconocieron a Jesús como el Mesías. Entonces Marta había recibido, hermanos, ese milagro de salvación. Había ya entendido de que Jesús era el Mesías que el pueblo de Israel esperaba. Entonces esas son las palabras que ella dice con mucha convicción. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Aleluya, hermano. María se había quedado en casa, pero Marta va a la casa de nuevo y le dice al oído: María, el maestro vino. ¿Y sabe qué significa eso, verdad? Que Jesús llegue a un hogar. Amén. ¿Sabe lo que significa? Significa que ahí, hermanos, ahí empiezan a llegar las bendiciones. Amén. Los hogares que fueron visitados por Jesús, hermanos amados, no quedaron más en maldición, quedaron bajo bendición. Si no recuerde cuando llegó a la casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama, la sanó, se fue la enfermedad de ahí. Cuando llegó a la casa de Zaqueo, se fue la incredulidad de Zaqueo. Aquel hombre chiquitito, malacate, se convirtió al Señor, hermano. Oiga, es que cuando Jesús llega a un hogar, no llega sin nada, no llega con las puras manos, llega con la bendición del cielo, lleva la bendición de la salvación, y a esto añade otras cosas más, hermano. Si no piensa en lo que Jesús ha hecho con usted, en su hogar, en su familia, alabado sea Dios. Cuántas cosas buenas deja Jesús en los hogares, hermano. Bendito sea Dios. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. María no dijo: ¿y ahora para qué viene? Si lo necesitábamos cuando estaba vivo. No, ella dice que corrió y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Allí se había quedado Jesús. No llegó hasta donde estaba María. Entonces los discípulos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar ahí. Ellos dijeron: va a llorar a Lázaro. No sabían que iba a ver a Jesús. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole. Oiga, hermano amado, eso también nos debe de dar una lección muy grande a nosotros. No importa la situación que estemos pasando, su servidor se lo dice con toda seguridad. No importa la situación que estemos pasando, no importa el dolor que ha marcado nuestras vidas, no hay otra cosa más inteligente y más sabia que podamos hacer que doblar nuestras rodillas y decirle: Dios, gracias, porque a pesar de esto, oh, tú me das la fuerza. Santo Dios, yo quiero que aprendan eso, hermanos. Que no solamente en los momentos de bienestar usted le diga: Señor, gracias, Señor, gracias, estoy bien. No, también en los momentos donde la situación no va bien, donde las cosas no van bien, aprendamos a decirle: Dios, gracias por ayudarme, por darme fuerzas. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces María se echó a sus pies, hermanos, se humilló delante del Señor. Bendito sea Dios. Note, después de esto, dice: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Lo mismo que dijo Marta, dijo María. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió en su humanidad, y también como Dios, porque Dios se compadece de nuestro sufrimiento. Cuando Jesús ve que María llora por su hermano, y que también judíos, amigos de ellas y de Lázaro, habían venido,
y también estaban llorando, Jesús se conmovió en espíritu. Él se contristó. Eso quiere decir que tanto María como los que lloraban junto a ella lo hacían con sinceridad. Ella, o sea María, porque amaba a Lázaro y era, pues obvio, era su hermano, amaba a Lázaro y por eso estaba llorando por su hermano. Y los judíos, porque veían a María llorar por Lázaro, amaban a María, hermanos. En los sepelios también se da esto. A veces vemos a la familia llorar y llorar y conmueve muchísimo, conmueve bastante. Y es ahí donde muchos pues también nos llenamos de sentimiento y nos contristamos y empezamos a sollozar, empezamos a llorar. Porque sentimos también lo que aquellas personas están sintiendo. Pero también está otro grupo que estos, porque ven llorar a otro, no saben por qué empiezan a llorar ellos también. Así hay, de esos hay muchos, hermanos. Pero espero de que usted y yo seamos de los que de verdad sintamos lo que le está sucediendo a otras personas. Entonces los judíos lloraban porque amaban a María. Entonces cuando Jesús ve que ellos también estaban llorando, Él se conmueve. Se conmueve, y es ahí donde yo veo al Maestro, yo veo a Jesús. Probablemente ya, hermanos, en el momento indicado, oiga, porque lo que viene amerita que diga esto. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Eso da a indicar que Jesús, al ver la conmoción, la contristación de María y de aquellas personas judías que lloraban también con ella, al verlos de esta manera, esto, hermano, lo llevó a apresurar aquella situación, apresurar el momento en devolverles la sonrisa, en devolverles el aliento hacia cada uno de ellos. Y qué bueno, hermanos, porque Dios se compadece de nosotros, se compadece de nuestras necesidades, ve los apuros que tenemos, ve las situaciones difíciles que nos embargan, y allí está Jesús para consolar, allí está Jesús para animar. ¿Quiere usted sentir el consuelo de Dios? ¿Quiere usted sentirse fortalecido por Dios? Vaya a la presencia de Dios, llore y desahogue ante Dios. Yo sé que Dios va a responder, Dios le va a ayudar y le va a fortalecer también, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús les pregunta: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y cuando Jesús llega ante la tumba de Lázaro, versículo 35, muchos se lo saben de memoria, se lo han aprendido porque es uno de los dos más cortos de la Biblia. Jesús lloró. Jesús lloró, dice la Biblia, eso es todo. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Oiga, la gente decía de él: miren cómo amaba a ese hombre. Miren cómo este rabí, este maestro amaba a Lázaro. Vieron que Jesús lloraba por Lázaro, hermano. Santo Dios, ¿qué enseñanza nos deja esto? ¿Será que Dios se duele de nuestras debilidades, de nuestras situaciones que nos hacen pasar momentos duros, difíciles? Sí, Dios se duele. Dios se duele de lo malo, de lo amargo que vivimos, que pasamos. Dios se contrista, hermanos. Dios siente dolor. Si usted adolece, Dios también adolece. Junto a usted también Dios siente, porque fuimos hechura suya en Cristo Jesús. Somos la novia de Él. Bendito sea Dios. Y Él siente nuestras dolencias. Él siente, hermano, nuestra aflicción también. Entonces dijeron los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: oiga, lo que ellos hicieron fue aplicar el sentido común. Tienen razón, pues, en esto que dijeron. ¿No podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Es cierto, lo que ellos dicen tiene razón, tiene sentido. ¿No podía este, dijeron, que abrió los ojos al ciego de nacimiento, devolverle a este la salud y no haber permitido que muriera? Fíjese usted, hermano,
Esta gente sabía que Jesús hacía milagros. Porque este milagro que sucede con Lázaro es el milagro de broche de oro de las obras de Jesús. Con este cierra todo lo concerniente a las obras milagrosas dentro del ministerio de Jesús. Entonces ellos sabían que Jesús sanaba. Mucha gente que no persevera sabe que Jesús sana, sabe que Jesús tiene el poder. Bendito sea Dios. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Bendito sea el nombre del Señor. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y eso es lo primero que yo quiero que usted considere, que la piedra ya había sido puesta. El tema es quitar la piedra. La piedra ya había sido puesta. Y en un sentido espiritual, aplicándolo a un sentido espiritual, esto se considera como la duda que Satanás siembra en el corazón de la persona. Dice el versículo 38, y tenía una piedra puesta encima. Así estaba. Bueno, en lo concerniente al entierro, a la sepultura, esto era común. Esto era común. Pero en lo espiritual yo quiero que usted lo vea de esa manera. La piedra representa la duda. La piedra puesta ahí representa la duda. Y aquí, hermanos amados, muchos de los que estamos perseverando, algunos es una piedrita la que hay en su corazón de duda, algo otro es una roca grandota que no los deja ver la gloria de Dios. Sí, seamos sinceros en esto, no nos engañemos. A veces una piedrita chiquita, pero a veces una piedrota grande. Y ahí está la piedra puesta encima. Génesis 3, 4 y 5 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿No moriremos? Esto me suena bien, dijo, y empieza la duda. Pero Dios dijo que si lo tocábamos, no, que si tomábamos de él íbamos a morir. Pero aquí es que, pero si me acaban de decir que no voy a morir. Eso es como cuando usted analiza, ¿y será que una paseadita por allí no será malo? Yo digo que no es mucho. A lo mejor y esto no va a tener ninguna consecuencia. Tal vez no es ni malo esto, hombre. Y empieza el diablo a poner la duda. Ahí está la piedra encima, hermano. Ahí está la piedra encima y hay que removerla. Santo Dios. Y algunas de esas piedras a veces tienen que ser movidas. ¿Se ha fijado usted? Con unas máquinas que no es que las mueven, unas las mueven y otras las quiebran, hermano, para que de verdad queden hechas pedazos y por lo menos sirvan para algo. Dice en Corintios el apóstol Pablo: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo expresa su temor por la vida de los hermanos, que puedan ser engañados por Satanás, porque el enemigo, nuestro enemigo, es padre de mentira y es engañador. Tiene mucha experiencia en engañar, hermanos. Son 6,000 años de experiencia. Y no en hacer el bien, sino en hacer lo malo. En hacer lo malo. Por eso Pablo dice: me temo por ustedes, hermanos, que ustedes sean engañados por la serpiente antigua, por el diablo. Pero el apóstol Pablo también dice a los corintios que nosotros no debemos permitir que el diablo nos gane ventaja alguna, pues no ignoramos sus maquinaciones. Usted y yo tenemos la mente de Cristo para saber cuáles, cómo y dónde están las maquinaciones del diablo. Así es que, hermanos amados, es necesario, es fundamental
tener la fe puesta en el Señor Jesucristo y no dudar de sus promesas, y también no darle lugar al diablo para que ponga esa duda, o sea, esa piedra. El versículo 38 dice claramente: y una piedra tenía puesta encima. Bendito sea Dios. Pero el versículo 39 dice: dijo Jesús, quitad la piedra. Gloria a Dios, hermano. ¿Qué es lo que Jesús nos dice entonces a nosotros? Ya, dejen esas dudas. Dejen de dudar de mis promesas. Dejen de dudar de lo que yo puedo hacer. Dejen de ver las cosas como que nunca van a suceder. Agárrense de mi palabra. Crean a mis promesas. Crean fundamentalmente. Crean con convicción en mis promesas. Jesús le dice: quitad la piedra. Remuevan esa duda. Apartémosla del corazón, hermanos. Ahí está claro lo que Jesús dice. Y en lo espiritual yo quiero que usted lo vea de esta manera: que el Espíritu de Dios es quien los anima a no dudar. Es el Espíritu de Dios. No debemos dudar porque la duda es pecado, dice la Biblia en Romanos 14:23. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Lo que no proviene de fe es pecado. Si usted está dudando de que Dios puede hacer aquello, espera de Él, eso es pecado. Si usted se mueve a orar por alguien y lo va haciendo con duda, dudando, usted va en pecado ahí en esos momentos, y la oración no va a ser eficaz, hermano. La oración jamás será eficaz. Bendito Dios. No debemos dudar porque Él está a nuestro lado. Él está con nosotros. Dice Isaías 41:10: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No hay razón alguna para dudar. Dios está y seguirá con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Déselo fuerte esta noche. Entonces Jesús dijo a los que estaban con Marta: quitad la piedra. Jesús nos dice esta noche: quiten esa duda de sus corazones. Crean que yo lo haré. Yo puedo hacerlo. Jesús nos dice, ese es el propósito de su palabra: fortalecer nuestra fe. Crean que yo sí puedo hacerlo. A veces la duda está matándonos, está asesinándonos, y no nos damos cuenta. La duda en nuestros corazones muchas veces nos está dando, hermanos, dosis de muerte poquito a poquito. Y ahí estamos a saber si será así. Y ya llevo días orando, fíjese usted, hermana, y el Señor no me contesta. Ya llevo meses clamando, hasta ayunos he hecho, fíjese, me he ido a ayunar todo el día y nada que conteste el Señor. Yo no sé la verdad que va a ser de mí. ¿Y usted qué me dice? Y como la otra no tiene fe, pues a saber, hermana, quizás no le va a contestar el Señor. Pero si tiene fe, lo primero que le dice: hermana, ¿cómo es posible? Si el Señor dice que creamos, si el Señor dice que sepamos esperar con fe, confiadamente. Ayer platicaba con mi esposa y le decía: tú sabes cuántos ayunos yo he hecho, tú sabes cuántas horas he dedicado de oración ante la presencia de Dios de rodillas, que a ustedes no se los he dicho. Óigame, y aún hay respuestas que yo no las he tenido de Dios, pero bueno, hay algo que dentro de mí me sigue diciendo que sigue esperando, que siga clamando, que siga confiando en ese Dios todopoderoso, que Él nos va a socorrer, que Él nos va a ayudar, que Él nos va a bendecir, Él nos dará la victoria. Jesucristo nuestro Señor, Él es nuestro ayudador, Él es el que está con nosotros. Vive Cristo, vive Cristo, vive Cristo, vive Cristo, vive Cristo, vive Aishama, vive Cristo. A su nombre la gloria. Aleluya, 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 aleluya. Cristo vive, hermano. Puede ser, hermano, que muchas veces estemos en esa misma situación, dudando, pero para eso vino la palabra de Dios esta noche, para convencerle a usted de no dudar más,
Dios tiene el poder. Y le dijo Jesús: quitad la piedra. Gloria a Dios, hermano. Marta dudó de quitar la piedra. El mismo versículo 39 dice: Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Señor, por favor, no nos digas eso, Señor. Mira, es más, ya hiede, Señor. ¿Para qué vamos a quitar esa piedra? No se va a soportar el hedor. No vamos a soportar si quitamos la piedra, Señor. Jesús les dijo: quiten la piedra. Ahí dudó Marta. Todo venía bien con Marta. Casi todo lo que la historia nos refleja, ahí venía bien Marta. Pero aquí le dice: Señor, mira, acuérdate, es de 4 días, ya 4 días tienes enterrado. Señor, es más, tú bien sabes que después de 4 días se siente, ya se siente. Óigame, esto nos da la idea de muchas personas que siguen diciendo: ¿y para qué? Si después de tanto, es más, ¿quién sabe? Si ha de tanto doblar estas rodillas, es imposible. De todas maneras, no he visto nada. ¿Y para qué? Hermana, vamos a orar por hermana. Ay, de todos modos, a viejita ya se va a morir. Seamos realistas, parece broma, pero es cierto. ¿Y cómo está el hermano? Fíjese, hermano, que me han dicho que está bien grave. Bien grave. Ahí no es más que pedirle al Señor que se haga su voluntad. Así lo quiero ver cuando se esté muriendo su mamá o su papá. Señor, que se haga tu voluntad por la viejita, mi mamá, Señor. Pero somos buenos para decir para otros que se haga la voluntad del Señor de todas maneras. Y ya está anciano ya. Y si está joven, pues el Señor sabe lo que hace. Tal vez este cipote se va a perder. Que se la lleve mejor el Señor. Como no es nada suyo, yo quisiera oírlo de verdad con un familiar suyo. Que usted diga, porque allí si yo dijera: vaya, este hermano si está convencido de la realidad. Porque sí, a veces necesitamos que la gente entienda, hermano. Y nos hallamos, a veces uno es pastor, quisiera decirle ya de una vez: mire, ¿por qué no le pide al Señor mejor que si se lo va a llevar? Porque que se lo lleve, mire ese sufrimiento que tiene. Pero aquel familiar está que insiste. Y Dios le está como dando a entender que la situación ya, hermano, va inclinada más hacia el otro lado. Bueno, está bien en algunos casos, ¿verdad? Pero hay casos que definitivamente, hermanos, ameritan que nosotros pongamos esto en las manos del Señor. Bueno, pero en este caso sucedido acá, en este caso, Jesús en persona había llegado a Betania, estaba frente a la tumba de Lázaro, ya había visto la piedra puesta encima y él les dice: vayan, muevan la piedra, quiten la piedra. Jesús no fue él mismo a mover la piedra. Jesús les dijo a los que estaban ahí, los judíos que estaban con María y Marta: vayan, muevan la piedra. Obviamente no era una piedra, hermano, con poco peso, sino una piedra de mucho peso, pero tenían que removerla. ¿Y qué idea le trae esto a usted? ¿Qué idea le trae esto a usted de que Jesús le dice: muevan la piedra? Miren, trabajen, hombre, tengan fe, hagan algo, tengan fe, muevan la piedra, pues. Y es que si no movemos la piedra, hermano, no pasa nada. Sí, yo creo que el Señor va a convertir a mi hermana, a mi papá y a mi mamá. Sí, yo creo que el Señor va a obrar en ella. ¿Y a cuántos días de ayuno viene cuando hay ayuno? Yo creo que el Señor va a obrar y no dedica ni 10 minutos de oración. Yo creo que el Señor va a obrar
y no quiere mover la piedra. Quiere que Jesús vaya personalmente a mover la piedra. No, hermano, despojémonos de eso, quitémonos esa idea incrédula de la cabeza, esa idea contraria a la realidad de la Biblia. Jesús no fue a quitar la piedra. Jesús les dijo: quiten la piedra, muévanse, hombre, muevan esa piedra. Eso es lo que Jesús le dijo: muevan esa piedra, quítenla. Entonces nosotros tenemos que movernos para ver la gloria de Dios. Para que nosotros podamos ver el milagro de veras como queremos, tenemos que esforzarnos, hermanos. Tenemos que dedicar tiempo a la oración, tenemos que dedicar tiempo al ayuno, tenemos que leer la palabra de Dios. Pero queremos que Dios nos haga el milagrito y de brazos cruzados. Queremos que Dios nos haga el milagrito y cuando hay ayuno madrugamos a la taza de café. Hermano, estamos lejos de la realidad de ver la gloria del Señor. Jesús le dice claramente aquí: quiten esa piedra. Y si él le decía: quiten esa piedra, no era porque quería curuciar cómo estaba Lázaro después de 4 días sepultado ahí. Jesús no quería ver nada más a Lázaro ahí sepultado y luego dar la vuelta y decirle: vaya, pónganla de nuevo, ya vi de cómo estaba este. Jesús no iba para eso. Jesús no iba a hacerle, hermano, un estudio como lo hacen los forenses. Jesús no iba a esas cosas. Jesús iba y le dijo: quiten la piedra, para poder levantar a ese hombre de esa tumba. Eso es lo que Jesús iba a hacer en esa oportunidad. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Marta dudó y le dijo: Señor, y he de ya, porque es de 4 días, Señor. Esto parece que está, hermano, Señor, difícil. Esto como que no me suena muy bien, Señor. Mejor así que se quede. Ya murió, Señor. Ya fueron 4 días de enterrado, así es que la situación parece que ya es imposible. Mejor, Señor, no hablemos de este asunto. El hombre, movido por sus emociones incrédulas, es capaz de abandonar la fe que le puede servir como estandarte. Jesús le dijo a Marta después: si tú crees, verás la gloria de Dios. Pero Marta antes de eso dijo: y he de ya, porque es de 4 días. Lo siguiente, hermano, quiero decirles que la fe puede superar cualquier duda y llevarnos a ver cosas grandes. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. En otras ocasiones Jesús ya le había dicho a Marta: si tú tienes fe, si tú crees, tú vas a ver la gloria de Dios. Y ahora le vuelve a recordar: Marta, acuérdate, ¿qué es lo que yo te he dicho? ¿Qué es lo que yo te he dicho? Yo recuerdo, hermanos, de las etapas que pasamos. Todos los cristianos pasamos etapas difíciles en la vida como cristianos. Y yo recuerdo una de ellas. Y oraba al Señor y a la misma vez como que la duda quería seguirse apoderando. Luego mi esposa va a un culto. A ese culto yo no fui. Y se acerca una hermana. La usó el Señor y le dijo: dile a fulano que por qué duda. ¿Acaso no ha visto mi gloria? Y desde que yo escuché que mi esposa me dijo eso, que el Señor le había hablado por otra hermana, sentí pena, porque de verdad no es una vez la que usted y yo hemos visto la gloria de Dios. No es posible que a estas alturas sigamos nosotros diciendo: pero es que yo no sé ni de lo que dice el pastor, yo eso no lo entiendo. Eso de que dice de ver la gloria de Dios, no, yo no sé de qué es eso. Además que ese asunto como que me suena a ver la gloria de Dios, como que me suena a estar en el cielo. Óigame, si para ver la gloria de Dios la vi aquí, hermano. Aquí ve la gloria de Dios. Cuando usted ve que Dios hace algo especial en su vida o en uno de su familia, eso es ver la gloria de Dios. Cuando usted está decaído y de repente siente que el Espíritu Santo le fortalece, eso es ver la gloria de Dios. Entonces eso es ver la gloria de Dios. Jesús le dice a Marta: Marta, no te he dicho que si crees. Tú necesitas creer, Marta. En otras palabras, si tú demostraras fe,
ahora mismo vas a ver a Lázaro vivo. Oh, gloria a Dios, hermano. Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y a todo esto, hermano, las otras personas que estaban ahí se fueron y quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Quitaron la piedra, hicieron algo. Vaya que hicieron algo, y muy grande, remover la piedra. Yo no sé, la verdad la Biblia no dice qué actitud llevaban esto, si de creyentes o de incrédulos. Yo no sé si hablaron como Pedro. Pedro en una ocasión dijo: pero si a las redes ya les echamos allí, hombre, y los dice que las echemos de vuelta. Tírenlas ahí, hombre, allí van a pescar. Bueno, Señor, pues como tú lo dices en tu nombre. Ay, venían aquellas redes, hermano, llenas de pescado. No sé, la verdad, la Biblia no dice cuál era la actitud de estos hombres, pero se fueron a remover la piedra. Quitaron la piedra y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, te doy gracias por haberme oído. Jesús no se jactó de nada. Jesús nos da a entender, nos hace entender acá que Él oraba al Padre y el Padre le contestaba. Dice: Padre, te doy gracias por haberme oído. O sea que Jesús, mientras recibió la noticia de que Lázaro estaba enfermo, empezó a orar por él. Oró por él. El hecho de que él fuera 100% Dios no quería decir que se iba a quedar ahí sin hacer nada y solo iba a llegar y hacer el milagro. Jesús reconoció la necesidad de orar. Óigame, si Jesús, siendo Dios y hombre, reconoció la necesidad de orar, dice la Biblia que oraba antes del amanecer, y a él se iba al monte a orar. Oraba también a veces toda la noche, pasaba orando. ¿Cómo no hacerlo nosotros, hermano? Si nosotros no tenemos naturaleza, oiga, la naturaleza como Dios, que Él es Dios. Que Él es Dios. Nosotros no somos Dios, solamente somos humanos. Necesitamos fe, y para que esa fe se active hay que doblar las rodillas, hermano. Es necesario doblar las rodillas y orar al Señor, clamar a Dios en oración. Jesús dice: Padre, te doy gracias por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Qué bonito es estar seguro de que Dios oye, hermano. Y algunos dicen: voy a hacer esta oración, tal vez Dios me contesta. Tal vez Dios oye, quizás se acuerde de mí, porque ya días no me responde. Pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. Llegó el momento. La piedra estaba quitada. Jesús tenía frente a él a Lázaro en una tumba, envuelto, hermanos, envuelto sus manos y sus pies, y ya tenía 4 días de enterrado. 4 días de enterrado. Es increíble, hermano, lo que sucedió. Entonces, cuando Jesús se para frente a él, óigame usted, hagámoslo la imaginación del lugar que Lázaro estaba ocupando ya cuando había muerto. ¿A dónde estaba Lázaro? ¿Qué nos dice la Biblia sobre la morada de los que mueren en Cristo después de esta vida? Es el paraíso. Lázaro ya estaba en el paraíso de Dios. Lázaro estaba ahí, yacía más de 4 días. No sé, 4 días y medio, 5, no sé. Pero Lázaro ya tenía ese tiempo en el paraíso. Ya estaba en ese lugar. Pero lo interrumpieron para volverlo a la vida, porque Dios cumple los propósitos que Él tiene con cada ser humano, y con Lázaro cumplió el propósito de volverlo a la vida. Lázaro ya estaba en la otra vida, pero Jesús lo regresa, porque esto también tenía que quedar como registro de los milagros de Jesús.
Y necesitaba resucitar a Lázaro para que esto quedara como enseñanza para usted y para mí, para fortalecernos ahora en fe. Y alzando su voz, oiga, alzó su voz. No le dijo ahí como que estaba con su voz afónica o que no tenía fuerzas en su voz, sino con una voz fuerte representando la autoridad de Jesús sobre la muerte, sobre la muerte. Y le dice: Lázaro, lo nombra, oiga, le menciona su nombre. Lázaro se llamó en vida y con ese nombre Jesús lo llama. Bendito sea el nombre del Señor. Y le dice: Lázaro, ven fuera. Gloria a Dios. La palabra o las palabras que representan autoridad sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el mismo infierno, son esas: ven fuera. No hay nadie absolutamente, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en otro lugar, que pueda declarar con autoridad esas palabras, sino solo Jesús, solo Él. Él dijo: he aquí, toda potestad me da en el cielo y en la tierra. La autoridad que Él tiene es la máxima autoridad, es la autoridad suprema en todo el universo. Gloria a Dios. Esas palabras, ven fuera, representaban el poder del Señor sobre la misma muerte y el infierno. Y cualquier demonio que se opusiera, óigame, cualquier demonio que se oponga, bendito sea el nombre del Señor, no tiene el poder para resistir la voz de autoridad de Jesús. ¿Qué significa? ¿Qué representa que Jesús hable? Que Jesús declare la palabra. ¿Qué significa? Significa algo muy, pero muy grande y especial, porque su voz es autoridad, su voz es poder, su voz resucita a los muertos, como vemos en la historia de Lázaro. Su voz sana a los enfermos, su voz levanta a los paralíticos, su voz sana a los ciegos, su voz da oídos a los sordos, su voz hace a que la persona se levante de cualquier situación difícil en la que se encuentre. Entonces Jesús le dice: Lázaro, ven fuera. Esas fueron las palabras para levantar a Lázaro. Y en esos momentos sucedió el milagro. Lázaro comenzó a salir, hermano. Qué escena más extraordinaria. Aquel hombre ya tenía 4 días de enterrado, y en esos momentos empieza a salir de la tumba. Venía atado, venía como una momia, venía atado, porque dice la Biblia que estaba atado de manos y pies. Pero así como estaba aquel hombre había resucitado, se había levantado. Óigame, y aunque fuera como una momia, él había vuelto a la vida. Él ya estaba en esta vida, y los judíos vieron que Jesús lo había levantado. María y Marta, no cabe duda que se alegraron de ver a Lázaro de nuevo vuelto a la vida. Eso es lo que Jesús hace, eso es lo que Jesús tiene. Él da vida aunque esté muerta la persona. Él resucita cuando Él quiere hacerlo. Y de eso, hermanos, no debemos dudar nosotros. Entonces Jesús dijo: Lázaro, ven fuera. Y el que había sido muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas. Así salió el muertito, hermano. Salió atadas las manos y los pies con vendas. Venía como una momia. Venía como una momia. Y el rostro envuelto en un sudario. No se le veía el rostro también. Así venía Lázaro. Traía atados las manos y los pies, y también traía una venda sobre sí. Así usted y yo veníamos cuando Jesús nos dio vida, sacándonos de la vida de muerte, de la condición de muerte que llevábamos. Jesús declaró la palabra y nos salvó. Jesús dijo esto, mire, y Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Eso es lo que hace Jesús. Da vida, da vida. Y esto no es todo. Él hace que esa venda de nuestros ojos se quite y nuestras manos sean desatadas, también nuestros pies. Lázaro venía atado de manos y pies.
y su rostro envuelto en un sudario. No veía, no movía sus manos ni sus pies. Bueno, yo les dije hace un momento, Jesús nos dio vida, Jesús nos quitó la venda de nuestros ojos, Jesús nos dio libertad de nuestras manos y en nuestros pies. Si algunos de ustedes se han esclavizado de nuevo y se han vuelto una momia, es porque quieren, hermano. Porque teniendo dos manos no aplauden, teniendo dos pies no van a evangelizar, teniendo dos pies no vienen al culto. Óigame, si está usted en esa condición, eso es para el que no está no tiene por qué molestarse. Si está usted en esa condición es porque quiere. Jesús le quitó el sudario, la venda de sus ojos, le quitó también aquella venda de sus manos para que no esté así más atado. Lázaro así venía, pero Jesús no les dijo, vaya, déjenlo ir. No, desátenlo. Desátenlo y déjenlo ir. Así como está ese hombre no puede hacer nada. ¿Qué es lo que va a poder hacer? Si lo único que podía hacer era saltar como una rana y luego se iba a caer, hermano, porque él venía atado de los pies. Óigame, hay muchos que quieren andar atados de los pies así y así andan atados, hermano, pero porque quieren. Jesús nos dio la libertad, nos quitó la venda de los ojos, nos dio libertad en las manos para que aplaudamos, para que nosotros tengamos el valor, hermano, de coger una Biblia y cargarla. También nos dio la libertad del Señor, hermano. Nos dio libertad en los pies también para evangelizar, para venir al culto. Pero pareciera que algunos todavía son momias espirituales. No les gusta ir al culto, no les gusta evangelizar. Óigame, no ven, también están ciegos, no ven lo que Dios hace con ellos, hermano. Las manos las tienen, pero no las utilizan para lo que conviene utilizar. Amén. Se les fue el sueño, ¿eh? Jesús les dijo, desátenlo y déjenlo ir. No vayan a dejar ir a ese muchacho así. Quítenle la venda, quítenle el sudario, porque si lo dejan ir así, no va a hacer nada. ¿De qué sirvió resucitarlo? ¿Sí? Jesús nos hizo libres, hermano. Volvernos a esclavizar es porque queremos. Es porque queremos. Ya Dios nos dio la libertad para ser libres. Entonces Lázaro vuelve a la vida, María y Marta quedan felices. Y más adelante, esa historia ya no la voy a tocar. Más adelante vemos que judíos que presenciaron el milagro se convirtieron a Jesús. Otros no les importó lo que había sucedido, porque hay gente que mire lo que mire en la iglesia, ella nunca ve lo bueno, nunca ve la bendición. Todo el tiempo lo que hace es criticar. Todo el tiempo lo que hace es ver lo malo que hacen los demás. Así hay gente como estos judíos que corrieron a decirle allá a los fariseos, a los sacerdotes, otro milagro ha hecho ese hombre. Oiga, hay gente que para eso es buena, para el chisme. Pero mire, otros se convirtieron al evangelio. María y Marta, como dije, quedaron satisfechas de que Jesús había obrado el milagro. Lázaro, no se diga, hermano, con qué orgullo Jesús me resucitó, he vuelto a la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo espero, hermano, que después de haber visto esta historia, usted se fortalezca en fe y crea, hermano. Primero mueve esa piedra. La duda no puede seguir ahí. Óigame, no importa si es piedrita, es piedra grande, no importa del material que sea. No sé si usted se ha fijado que hay piedras más duras, unas más duras que otras. Oiga, la gente antes quebraba piedra a pura mano, y yo recuerdo que decían, esta piedra no tiene ni lado para golpearla, que dura está esta piedra, hermano, y no le sacaba ni estilla. Hay piedras que son bien duras, pero hay otras que rapidito rajan. Algunos de ustedes rapidito van a crecer en fe, se van a fortalecer en fe, y desde aquí van a salir diciendo, bueno, el Señor me habló, yo voy a seguir creyendo que Dios me va a ayudar, yo voy a seguir creyendo que Dios va a hacer el milagro. Eso que estoy esperando, pues lo voy a recibir. Si Dios me habló esta noche que Él va a obrar, ayasama y basojalaba sama, gloria a Dios. Jesucristo tiene el poder, hermano. Así es que yo espero que usted haya fortalecido en fe esta noche y no se vaya lo mismo. Ya no cargue esa piedra, hermano. Esa piedra pesa. La duda pesa, hermano. Y dije, da, hermano, dosis pequeñas de muerte. Poco a poco lo va llevando a la incredulidad y después no cree nada. Después no cree nada. Y si eso, dice, ¿qué va a suceder? Dice, ¿y para qué tanto ayuno? ¿Y para qué tanta oración? Si Dios con poquito oye. Si Dios no es sordo, dicen otros. Y ahí van los incrédulos. Cuando oiga usted una persona de esas, dígale, el Señor lo reprenda, hermano, no sea incrédulo.
Jesús le dijo a Tomás, vení, le dijo, mete tu mano en mi costado y tu dedo aquí, le dijo, en mi mano, y sé creyente, no incrédulo, le dijo. Así es que si usted ve a alguien dudar de esa forma, dígale, hermano, sea creyente, no sea incrédulo igual a Tomás, dígale. Démosle gracias al Señor, hermano. Si la amiga quisiera reconciliarse, espero que la ujier le haga el llamado mientras estamos orando. Padre, gracias Dios, en el nombre de Jesús, por su palabra, Dios, que nos habló esta noche. Esta palabra, Dios mío, que ha sido para fortalecer la fe de mis hermanos. Señor, ayúdeles que después de oír esta palabra nos fortalezcamos en fe para creer, Señor. Yo sé que las cosas de la vida que siempre, Dios mío, golpean, que nos asedian, que nos acechan, Dios, muchas veces se ven difíciles de conquistar, pero con usted lo podemos lograr. Con usted creo que sí podemos tener la victoria. Gracias Dios por ayudarnos. Gracias Dios por fortalecernos la fe. Gracias Dios por obrar esta noche. Nos vamos bendecidos de este lugar. Nos vamos, Dios mío, fortalecidos en fe porque usted ha ministrado. Padre Santo de la gloria, salve esta noche, Dios mío, y sane los enfermos. Padre Dios de la gloria, que esta noche haya poder obrando, haya poder ministrando, haya poder libertando. Aleluya, ese poder tan excepcional, ese poder tan grande, ministre poderosamente. Padre Santo de la gloria, suya es la alabanza, suya es la gloria, suyo es el poder. Padre, muchas gracias por el mensaje. Gracias a Dios por aumentar la fe de mis hermanos. Bendíganos, bendígales a todos. Gracias a Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Espero